Satoshi maníacos, hoy Bitcoin no está simplemente moviéndose entre rojo y verde, hoy está metido en una franja donde cada decisión de los grandes jugadores puede cambiar el ánimo del mercado completo, porque BTC ronda los $73.500, Ethereum se mantiene cerca de los 2.000, y detrás de esa aparente calma hay una presión que no viene del pequeño inversor, viene de ETF Spot drenando capital, bancos estrenando stablecoins, Circle congelando USDC. Y una industria cripto que vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿quién manda sobre el dinero digital cuando el sistema tradicional decide entrar? Estos días ya se notaba algo extraño. Bitcoin intentaba recuperar aire, el mercado cripto buscaba apoyo. Pero en el fondo se sentía como si las torres bancarias estuvieran acercándose despacio al terreno de juego, no con gritos, sino con documentos, productos regulados, custodios y nuevas vías de liquidez. Hoy la historia se divide en dos corrientes. Una parte del mercado quiere creer que Bitcoin solo está construyendo una base antes de otro impulso, mientras otra parte observa cómo el capital institucional sale de los ETF Spot con una frialdad que no se puede ignorar, y ahí, Satoshi maníacos, empieza el problema real. Porque cuando el precio intenta sostenerse pero los vehículos financieros pierden dinero gestionado, el gráfico deja de ser suficiente. La regla de riesgo es clara: si Bitcoin conserva el área cercana a los $71.400 y el drenaje de ETF se calma, podríamos estar viendo una sacudida de miedo antes de una recuperación hacia $78.000, pero si BTC se debilita y las salidas siguen, el mercado puede recibir otro golpe de volatilidad, así que hoy no toca mirar solo la vela, toca mirar quién está retirando fichas, quién está entrando por los raíles y quién está preparando el siguiente movimiento. Primer bloque, Bitcoin todavía resiste, ahí señala que los holders recientes tienen una referencia importante alrededor de $71.400. Y esa zona se ha convertido en una especie de suelo nervioso para el mercado. Si aguanta, la narrativa puede girar hacia recuperación; si falla, muchos algoritmos, fondos y traders pueden leerlo como señal de debilidad. Y aquí aparece la primera tensión, porque al mismo tiempo que Bitcoin intenta sujetar esa base, los ETF Spot de Bitcoin acumulan 10 días consecutivos de salidas, con más de $2.970 millones retirados desde mediados de mayo, y los activos totales de estos productos han bajado desde más de $104.000 millones hasta cerca de $94.000 millones. Esto no es el típico susto de 4 traders cerrando posiciones en un exchange, esto es dinero profesional moviéndose desde fondos globales, carteras gestionadas y mesas institucionales. Por eso el mensaje es incómodo: Bitcoin puede estar defendiendo precio, pero parte del capital que entró con traje y corbata está saliendo con pasos rápidos. Y aquí viene el primer giro importante. Santiment interpreta estas salidas como posible señal contraria, porque cuando el miedo institucional se concentra demasiado, cuando los productos regulados empiezan a sangrar y el público solo ve pánico, muchas veces el mercado prepara un suelo justo donde menos cómodo se siente estar dentro, así que esta caída de flujo no es automáticamente desastre, puede ser limpieza, puede ser aviso, o puede ser las dos cosas a la vez. Pero cuidado, porque la otra cara del dato tampoco ayuda. El sentimiento social sobre Bitcoin está demasiado inclinado hacia el optimismo. Santiment advierte que el ratio de comentarios alcistas frente a bajistas llegó a uno de los niveles más desequilibrados de 2026, con más de 2 mensajes positivos por cada mensaje negativo. Y esto, criptonautas, tiene ese punto irónico que en cripto conocemos demasiado bien: cuando el inversor grande se pone nervioso y la calle empieza a celebrar antes de tiempo, el mercado suele mirar a todos lados, sonríe un segundo, y luego hace exactamente lo que más daño causa. Por eso el primer bloque nos deja una lectura doble: el capital institucional está retrocediendo, la comunidad está demasiado confiada, y Bitcoin queda en medio, sosteniendo una línea que no solo define precio, define la confianza en toda la infraestructura que se ha montado alrededor de los ETF Spot. Segundo bloque, las stablecoins vuelven a enseñar su verdadero rostro, porque Circle congeló $12,6 millones en USDC vinculados al contrato confidencial USDC del protocolo Zama, y aunque el caso tiene su contexto legal y técnico,
El mensaje que recibe el mercado es simple: una moneda estable centralizada puede moverse rápido, puede servir para pagos, puede alimentar liquidez, pero también puede detener fondos cuando una autoridad o un emisor activa el botón correcto. Y aquí no hace falta exagerar ni convertir esto en película oscura, basta con mirar el mecanismo. USDC vive conectado a reservas, bancos, normas, emisores, cumplimiento regulatorio, decisiones judiciales y presión de las autoridades monetarias. Por eso funciona muy bien para ciertos usos, pero también recuerda que dentro del universo blockchain no todo lo digital es realmente neutral. Ahí Bitcoin marca distancia, y por eso la vieja advertencia de Satoshi Nakamoto vuelve a tener fuerza: los bancos deben ser confiables para mantener nuestro dinero y transferirlo electrónicamente, pero lo prestan en oleadas de crédito con apenas una fracción en reserva. Esa idea no envejeció, se volvió más actual ahora que el sistema monetario quiere digitalizarse sin perder el mando. Porque una cosa es usar la cadena de bloques para crear libertad financiera, y otra muy distinta es usar tecnología blockchain para construir una versión más veloz del mismo circuito bancario, con pagos instantáneos, sí, con apps brillantes, también, pero con permisos, bloqueos, emisores y vigilancia financiera en la parte de atrás. Tercer bloque: la banca ya no mira cripto desde la barrera, está cruzando la puerta. Falcon Finance lanzó FUSD con Anchorage Digital Bank, una stablecoin pensada para trading institucional, colateral y gestión de tesorería, mientras Sophie impulsó Sophie USD sobre Ethereum y Solana para usuarios bancarios, pagos, depósitos tokenizados e integración con exchanges. Esto cambia el tono de la película, porque los bancos que antes llamaban a Bitcoin experimento peligroso ahora entienden que la infraestructura cripto puede ser útil, rentable y estratégica, así que la nueva jugada no es rechazarla, es entrar dentro, colocar productos regulados, controlar pasarelas, gestionar reservas y convertir parte del ecosistema en una extensión del engranaje financiero clásico. Dicho de otra manera, no necesitan apagar la red si pueden rodear los accesos, no necesitan atacar cada wallet si pueden dominar custodios, stablecoins, rampas fiat, colateral y plataformas institucionales, y ahí Bitcoin sigue siendo el elemento incómodo, porque puede empaquetarse en ETF, puede custodiarse en bóvedas reguladas, puede cotizar junto al sistema bursátil, pero su núcleo sigue funcionando sin pedir permiso. Ahora unimos todo: Bitcoin defiende una zona delicada, los ETF spot pierden capital, el sentimiento social se calienta demasiado, Circle demuestra el poder de congelación de las stablecoins, y los bancos lanzan sus propios dólares digitales sobre redes públicas. Por lo tanto, el guión de hoy no habla solo de precio, habla de una disputa por los caminos por donde se moverá el dinero del futuro. La revelación final es sencilla: el sistema no siempre intenta vencer a Bitcoin de frente, a veces intenta domesticar el entorno que lo rodea, envolverlo en productos, atraer su liquidez, regular sus accesos, controlar sus monedas estables y decidir qué parte del mundo cripto queda abierta y qué parte queda bajo llave. Por eso hoy no conviene caer ni en miedo automático ni en euforia de corto plazo. Si BTC aguanta, puede demostrar que la red sigue absorbiendo presión incluso cuando el capital institucional duda, pero si pierde soporte, el mercado puede entrar en otra fase de nervios, liquidaciones y titulares agresivos. La lectura útil está en observar el conjunto, no la vela aislada: ETF, stablecoins, bancos, custodios, reguladores, flujos y Bitcoin formando una misma escena, como si el viejo sistema financiero hubiera dejado de reírse de cripto y ahora estuviera entrando con planos, maletines y ganas de quedarse con la entrada principal. Porque el mercado cripto no castiga solo la ignorancia, también castiga la repetición automática, y hoy la repetición sería mirar únicamente el precio, cuando la presión está llegando por productos regulados, monedas estables, flujo de capital y puertas bancarias que se abren justo cuando todos miran hacia otro lado, sin hacer demasiado ruido todavía, compañeros. Así que hoy, guerreros del mercado, cabeza fría, Bitcoin puede estar rodeado, pero no está vencido. Sigue siendo el activo que todos quieren medir, regular, envolver, copiar o usar como puerta hacia el nuevo dinero digital, y cuando tantos poderes quieren acercarse a una misma red, normalmente es porque esa red pesa más de lo que admiten en público. Si este análisis te ayudó a ver más allá del precio, deja tu like,
suscríbete a Satoshi Manía Crypto, activa la campana y quédate cerca, porque aquí seguimos juntos, leyendo el mercado con calma cuando otros solo reaccionan al ruido, y en días así, Satoshi Maníacos, entender la jugada antes que la mayoría puede valer más que cualquier vela verde XD.